Saludos, bienvenidos. Comenzamos aquí el año y comenzamos con Átomos y Bits, por supuesto. Aquí estamos en 2026 también dispuestos a contaros todo lo que hay dentro de la ciencia y la tecnología, que si ya en los últimos años era interesante, pues ahora, a medida que vamos avanzando hacia el futuro, todavía más. Enseguida vamos a contar algunos temas curiosos. Lo vamos a hacer con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae, como siempre, José Manuel Nieves, y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo Mari. Feliz año, don José Manuel, ¿cómo está usted? Feliz año, ¿qué tal? ¿Has empezado bien? Aquí está muy bien, fenomenal. ¿Has brindado con cava o has brindado con zumo naranja? ¿Con qué has brindado? Porque tú eres un tío sano. Con cava. Ah, bueno. Con Pues cava. yo... ¿Y tú te has atragantado con las uvas o no? Bueno, yo lo he intentado con melocotones, pero como no me salía, porque no me daba tiempo, pues al final tuve que volver a las uvas, sí. Así es. Con melocotones, madre mía. Bueno, por innovar, y digo, bueno, a lo mejor podemos poner en marcha una nueva tradición, pero no me ha funcionado, ¿no? Mejor me recuerdas al chiste del increíble Ramírez, que no voy a contar porque es muy guarro. Vale. Ya me lo contarás luego en secreto. Me lo dices luego y te lo cuento. Ok. Bueno, pues nada, empezamos el año con buenas noticias, con buenas perspectivas, y es que ya tenemos fecha para el apocalipsis que nos va a destruir a todos. Será dentro de 27 millones de años más o menos, así que felicidades a los premiados. Pero ¿cómo te gusta a ti eso? ¿Cómo te gusta? Tú, tranquilo, o sea, a ver, las extinciones, o sea, los finales forman parte de la vida. Claro. Es decir, igual que hay principios, pues hay finales, ¿no? Por eso me gusta. Pues vale, pues no, pero no tenemos esa fecha tan... Sí, probablemente estemos incluso más cerca que eso, ¿no? Pero a ver, te voy a explicar. Sí, vamos por partes, como diría el destripador. Venga. ¿De qué hablamos hoy? Pues de algo, y digo algo poniéndolo entre comillas porque no sabemos exactamente qué es, pero desde luego algo tremendamente destructivo sucede en nuestro planeta aproximadamente cada 27 millones de años. Es un nuevo análisis publicado en Historical Biology y acaba de revelar que las extinciones masivas de animales terrestres, de anfibios, de reptiles, mamíferos y aves siguen un ciclo que ya se había reportado antes de extinciones masivas de la vida oceánica. ¿Qué es eso? Pues cada 26, 27 millones de años. Vamos a ver. El estudio del que vamos a hablar hoy también nos dice que esas extinciones coinciden con episodios de impactos de asteroides, de erupciones volcánicas devastadoras. Es decir, que parece que los impactos con grandes asteroides y los pulsos internos de la actividad de la Tierra que generan las grandes erupciones, pues parece que marchan a ese mismo ritmo de cada 27 millones de años al que van las extinciones. Y ese ritmo no se sabe, pero según los investigadores podría depender de algo que no se pensaba mucho hasta ahora, que es de la propia trayectoria de la Tierra, de nuestra órbita alrededor, no del Sol, sino de todo el sistema solar y todo el resto de estrellas alrededor de las galaxias. Sí. Sabemos que nosotros hemos marcado, cuando hablamos de extinciones masivas, siempre hablamos de 5 grandes episodios de extinción en los últimos 250 millones de años, ¿no? El más antiguo fue hace 252 millones de años, la extinción del Pérmico, que acabó con el 90 o más del 90% de todas las especies vivas de aquel momento. O sea, fue el momento que más cerca ha estado la Tierra de dejar de tener vida. Pero y luego ha habido otras extinciones, ¿no? 5 grandes, hasta la última, que fue hace 66 millones de años, cuando más del 70% de todas las especies de tierra, mar y aire desaparecieron junto con los dinosaurios, después, ya sabes, ¿no? Después de que ese gran asteroide de 10 kilómetros chocara en lo que hoy es México, ¿no? En el Golfo de México. Sí. Bueno, pero aparte de estos 5 grandes episodios, los paleontólogos descubrieron que en el mar, en la vida marina, otras extinciones en las que también desaparecían un porcentaje muy grande de especies,
no eran eventos, no sucedían solamente de vez en cuando aleatoriamente, sino que parecía que seguían un ciclo. Había Ujú. extinciones llamadas menores, si quieres, pero igualmente muy poderosas, que parecían seguir este ciclo de unos 26 millones de años, ¿no? ¿Qué hacen estos investigadores? Pues examinar ese registro de extinciones masivas de animales terrestres y descubrieron que, igual que las marinas, coinciden casi a la perfección con ese ciclo temporal. Anda. Entonces, claro, nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Si tenemos un registro, no es matemáticamente perfecto, o sea, estamos hablando de entre 26, 27, 28 millones cada 27, de media, cada 27 millones de años hay una gran extinción, Sí, más o menos. ¿vale? ¿Qué es lo que puede causar esos enormes y repetitivos episodios de mortalidad? Pues no lo sé. ¿Qué es? ¿Asteroides Ah, que caen o qué? pensaba, claro, pero vamos a ver, es que eso nos puede llevar a pensar una cosa que tiene muchas implicaciones. Es que las extinciones masivas están relacionadas con otros eventos que también son cíclicos. Ujú. A ver, las edades de los cráteres de impacto, por ejemplo, creados por cometas, asteroides que chocan en la Tierra, pues resulta que también indican una cierta regularidad. Y que esa regularidad además se alinea con los ciclos de extinción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada 26, 27 millones de años, por lo que sea, nos caen más asteroides. Y si cada muchos científicos, y ahora dejamos la paleontología y la geología y nos vamos a la astrofísica, pues muchos astrofísicos creen que precisamente entre cada 26 y 30 millones de años, en el sistema solar hay una lluvia de cometas. Y eso explicaría el ritmo de formación de los cráteres de impacto y también los ciclos de extinciones masivas. Sabemos que en el recorrido que hace el sistema solar alrededor del centro de la galaxia, el Sol y sus planetas, es que atraviesan el plano de la Vía Láctea aproximadamente cada 30 millones de años. ¿Qué es el plano? Pues tú imagínate eso. Pues el plano de rotación donde todas las estrellas, incluido el Sol con su sistema solar a cuestas, giran una vez cada 230 millones de años, ese plano está abarrotado de materia, hay mucha más materia. Entonces el Sol no hace un movimiento solamente de, de rotación alrededor del centro, sino que va como una especie de tío vivo, arriba y abajo. Es un movimiento ondulatorio Como un que le delfín, hace ¿no? Como un delfín saltando por eh, encima del eh, plano. exactamente. Entonces, perfectamente, si la superficie del agua es el plano, pues el sistema solar está hora por debajo, hora salta por arriba, hora por debajo, hora por arriba, y eso lo hace cada 26, 30 millones de años. ¿Vale? Entonces, si aproximadamente cada 30 millones de años es cuando el Sol y sus planetas atraviesan el plano de la Vía Láctea, y eso coincide con periodos de extinción, pues es muy probable que las lluvias de cometas tengan lugar en esos momentos y que cada vez que atravesamos el plano de la galaxia, se producen estas lluvias de cometas y muchos de ellos acaban chocando contra nosotros. Pero más que lluvias de cometas sería que atravesamos nosotros la zona de influencia de de los cometas, a lo mejor. Exactamente. Entonces, Sí, estos investigadores dicen que la sucesión de impactos durante esos periodos, pues haría, pues eso, ¿cuál sería el efecto? Pues que la Tierra atravesara largos periodos de frío y de oscuridad causados por las nubes de polvo que levantan las colisiones. Eso, sabes, que oscurece la atmósfera durante un montón de años, provoca incendios forestales masivos, lluvia ácida, se elimina la capa de ozono, es decir, ingredientes más que de sobra para provocar una extinción de especies. claro. ¿Y Vamos a ver, cuándo fue la última, más o menos, para echar un cálculo pues así? estamos más o menos a la mitad del ciclo, ¿no? Ahora te cuento, ¿no? Ahora te cuento. Eh, eh, los científicos ya saben que por lo menos tres de estas aniquilaciones masivas de especies sucedieron al mismo tiempo que los tres mayores impactos de asteroides de los últimos 250 millones de años, cada Sí, uno de ellos con capacidad suficiente para causar un desastre global. ya. ¿Vale? Pero, sin embargo, la sorpresa, ¿de dónde vino?
Pues porque encontraron otra posible explicación, además de los asteroides, que son las gigantescas erupciones volcánicas que de vez en cuando Mm, cubren enormes extensiones de terreno con lava. Pues mm. resulta que las 8 extinciones masivas que coinciden en la Tierra y en el mar, pues se produjeron también al mismo tiempo que las grandes erupciones basálticas. Una de las últimas es los traps del Deccan en Asia Menor. ¿Sabes? Sí, Ahí durante varios millones de años estuvo saliendo magma ininterrumpidamente hasta cubrir una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados con una capa de lava de varios kilómetros de espesor fíjate. durante millones de años. ¿Tú sabes la cantidad de humos y de CO2 y de azufre que se proyectó a la atmósfera en esa supererupción? Para que luego se metan con mi diésel, de verdad. Claro, pues, ¿cuál es la conclusión entonces? Pues que las grandes extinciones masivas fueron causadas aparentemente, porque nos falta la prueba del fuego, ¿no? Pero claro, todo nos coincide, por estos impactos más grandes que se producen cuando pasamos a través del plano de la galaxia y por el vulcanismo masivo que también sucede en ese periodo de tiempo, ¿no? Y Mm. puede que incluso por las dos cosas juntas. ¿Sabes lo malo de esto? Que no lo podemos certificar porque si lo certificamos va a ser justo porque nos va a tocar uno de estos Efectivamente, apocalipsis, ¿no? Decía, pues era efectivamente. verdad. Y todos muertos en un momento dado. Pero En bueno, fin, nos quedamos con ello que, bueno, afortunadamente, como estamos a mitad del camino, pues bueno, vamos a disfrutar de esta mitad que nos queda de los 27 millones en un momento pero dado. vamos a seguir hablando de erupciones. Bueno, sí, sigamos hablando de erupciones y sigamos hablando de fines del mundo, amigos. En este caso vamos a hablar de la peste negra y de cómo este fenómeno que se cargó a tanta gente en la Edad Media, pues tuvo mucho que ver también con los volcanes. Vamos a ver, es una, es un estudio de esos, a mí también, de esos que nos dejan alucinados, ¿no? Sí, Porque, a ver, primero, antecedentes. Sabemos que a mediados del siglo XIV, Europa, pues, sucedió en apenas 5 años, entre 1347 y 1353, se vino abajo el mundo conocido, se vino abajo Europa. Es la mayor pandemia que ha sufrido la humanidad en toda su historia. Barrió todo el continente de sur a norte. Y incluso en la actualidad, y me refiero a la peste negra, claro, incluso en la actualidad las cifras son bestiales, o sea, murieron decenas de millones de personas. se hablaban de como un tercio, ¿no? De la población, más o menos, una barbaridad. Bueno, en algunas regiones la mortalidad llegó hasta el 60% de la población. Caramba. O sea, ciudades enteras, imagínate cómo sería aquello, ¿no? Lo llamaban la muerte negra. Eso debió de ser. Ciudades enteras se quedaron vacías. Los Mm, campos se pudrían porque no había agricultores para cosechar. mm, Todas las estructuras sociales del feudalismo se agrietaron y se vinieron abajo, ¿no? mm. Sabemos que la causante de esta enfermedad es una bacteria que se llama Yersinia pestis. Sabemos que se transmite a través de las pulgas de las ratas que viajaban como polizones en los barcos, en las rutas comerciales, pero había algo que no sabíamos. ¿Por qué sucedió justamente en ese momento? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué alineación de factores hizo la tormenta perfecta para que una bacteria de Asia Central llegara a Europa y aniquilara más de la mitad de la población en nada, en apenas 5 años? ¿Y por qué Bueno, fue? pues ¿Por qué fue? Pues aquí se han juntado un geógrafo de la Universidad de Cambridge y un historiador del Instituto Leibniz de Alemania, ¿no? Y han encontrado una multirespuesta. Es decir, para desentrañar esta historia había que juntar puntos del dibujo que aparentemente estaban inconexos. ¿Y dónde han encontrado una posible respuesta a esta pregunta? ¿Qué fue lo que pasó precisamente entonces? Pues ni más ni menos que en un sitio inesperado, en los anillos de los árboles. La respuesta estaba grabada en los anillos de los árboles. Claro. El desencadenante de la catástrofe fue
una intensa y repentina actividad volcánica. No fue, a ver, ahora te explico cómo se conecta un volcán con la peste. Sí, Bueno, pues fue el desencadenante. Es decir, si tú, como la primera ficha del dominó de la hilera, que sí, cuando la tiras ya caen todas. sí, sí. Bueno, pues esa primera ficha del dominó fue un volcán. Su erupción puso en marcha la secuencia de acontecimientos que llevó a la devastación, ¿no? Y aquí viene lo de unir los puntos, ¿no? Claro, tú fíjate qué planteamiento tan interesante, ¿no? Lo que se preguntaban los investigadores era cuáles fueron los factores que impulsaron el inicio y la transmisión de la peste negra y justamente en ese momento, en ese lugar, o sea, ¿por qué ocurrió ahí exactamente, en ese momento de la historia? Bueno, pues nadie, es una pregunta que necesita, ya te digo, de muchos tipos de respuestas. Entonces, unen los puntos y puntos que hasta ahora parecía que no tenían conexión. ¿Y qué es lo que proponen? Pues que una erupción masiva tuvo lugar en algún lugar alrededor del año 1345. Ujú. Cosa que se testimonia gracias a los anillos de los árboles, que como sabes, cada anillo es un indicativo de qué había en la atmósfera, de qué comía el árbol, o sea, cómo era el clima en aquel momento, en fin. No se sabe exactamente qué volcán fue, pero los modelos sugieren que fue una erupción que debió de ser en los trópicos y que inyectó unas cantidades ingentes de azufre y de ceniza, ¿no?, en la estratosfera, ¿no?, que fue incluso, fíjate, más grande, bastante mayor que la famosa erupción del Pinatubo en el 91. Sí, que se fue potente, potente. Bueno, hizo bajar 1 grado la temperatura media del planeta. Mm. Ella solita, un solo volcán. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué sucede? Pues que tras esa erupción, en grandes regiones del planeta, se instaló una niebla perpetua. Una niebla de la que el geógrafo del estudio ha encontrado testimonio escrito, porque las crónicas de la época, que se han rescatado expresamente para este estudio, hablan de eclipses lunares muy oscuros, de cielos turbios durante temporadas muy largas, ¿no? Y Claro. claro, la prueba definitiva está, como te digo, en los anillos de los árboles, que no es una crónica dudosa, sino es una prueba científica, ¿no? ¿Qué encontraron? Pues analizar árboles centenarios, además de aquí, de España, de los Pirineos españoles y de otras regiones del sur de Europa. Lo que encontraron fue una formación muy curiosa que se llaman los anillos azules. Sí, ¿Y qué es un anillo azul? Pues cuando un verano es muy, muy frío, es inusualmente frío, pues los árboles no consiguen lignificar las células correctamente, el proceso que endurece la madera. Y eso deja una marca, un anillo más pálido, casi azulado, en el registro de crecimiento, ¿vale? ujú. Entonces, encontrar un anillo azul, pues se encuentra, pero es raro, pues un mal año, un mal verano lo tiene cualquiera, ¿no? Pero encontrar 4 o 5 consecutivos, eso es una señal de alarma climática. Algo ha pasado. O sea, 4 veranos seguidos con frío intenso. Bueno, pues lo que nos dicen los anillos de estos árboles es que los veranos de 1345, 46 y 47 fueron muchísimo más fríos y más húmedos de lo que deberían de haber sido. La temperatura cayó en picado, absolutamente en picado. ¿Y esto qué significa? Aquí es donde hay que unir los puntos, ¿no? Y entonces conecta la geología con la economía y a su vez la economía con la biología. ¿Qué es lo que pasaba en el Mediterráneo en ese momento? Pues ¿quién mandaba? Las grandes repúblicas marineras italianas, Venecia, Génova, Pisa, que eran las superpotencias de la época, que se dedicaban al comercio, eran ciudades florecientes, muy pobladas. Las superpotencias de la época necesitaban una gran cantidad de alimentos y de suministros, pero claro, ese repentino cambio climático, ese repentino enfriamiento provocado por el volcán, pues arruinó las cosechas locales. Frío, lluvia constante, niebla. Hay crónicas, volvemos a la historia, en las que se dice que año tras año se pudría el trigo en los campos en una buena parte de Italia y en el sur de Europa. Sí. O sea, que estuvieron a punto de la hambruna y de las revueltas sociales. En fin, pues imagínate lo que es eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues amenazados por el hambre,
pues los italianos, estas repúblicas, lo que hicieron es activar sus redes comerciales y buscar comida en otro lugar. O sea, antes, sabes que traían telas, especias, tintes, cosas muy preciadas. Bueno, pues empezaron a traer comida, a buscar comida donde fuera. ¿Y a dónde fueron? Pues hacia el Mar Negro, hacia el este. Sí. Y Venecia y Génova enviaron sus flotas a los graneros de la Horda de Oro, que es cerca de Crimea, que estaba bajo el dominio de los mongoles, y ahí había grano en abundancia, ¿no? Pues estupendo. Llegaron los barcos hasta arriba de cereales, salvaron a Italia efectivamente de la inanición, ¿no? Pero, pero ¿A qué al precio? mismo tiempo se trajeron otra cosita, ¿no? Claro, hay que ponerse en la época, ¿no? Estas ciudades-estado italianas, pues tenían rutas de larga distancia, pues por todo el mundo conocido. Sí. Y eso les permitió, pues, activar un sistema muy eficaz para evitar la hambruna, ¿vale? Pero claro, pues sin saberlo, junto con el trigo, que era lo que iba a salvar la vida de los ciudadanos, pues los barcos trajeron a Europa pulgas y roedores portadores de Yersinia pestis, que es originaria precisamente de esa región de donde fueron a coger el trigo que les faltaba. Mm. Eso, Meses de viaje en esas bodegas llenas de alimento, las ratas estaban como en casa, se reprodujeron, se alimentaron durante el viaje de vuelta y cuando llegaron aquí, pues se bajaron a los puertos y se extendieron con una rapidez terrible, ¿no? sí. Y así Claro, comenzó todo. es decir, claro, el hilo de acontecimientos es un montón de síes, ¿no? Si el volcán no hubiera hecho erupción, si el clima no se hubiera enfriado, si las cosechas no se hubieran arruinado, pues estos barcos nunca habrían tenido que ir a importar grano de esa zona específica y en ese momento. Mm. Vale, pues, ¿qué es lo que pone sobre la mesa este estudio? Pues un concepto que es familiar, tristemente familiar, que es la globalización, Mm. que es un arma de doble filo, como sabemos, ¿no? Porque en ese caso no fue solamente la bacteria, que ya lo sabíamos, ni el clima solo lo que provocó la catástrofe. Fue la interacción compleja entre un evento natural, que es el volcán, una respuesta ecológica al fallo de los cultivos y la infraestructura humana, las rutas comerciales. Ya. Esto es lo que hizo la tormenta perfecta, ¿no? Claro, la bacteria saltó de sus reservorios naturales en Asia Central, llegó al Mediterráneo y una vez desembarcada no encontró resistencia alguna. Y así pasó lo que pasó Fíjate, luego. claro, pero fíjate que esto, para reforzar todavía más esto, los investigadores dicen que hubo otras ciudades italianas, incluso grandes como Milán y Roma, que no se vieron tan afectadas por la peste como las demás. ¿Por qué? Pues porque esas no necesitaron importar tanto grano después de 1345. Mm. Y como no necesitaban importar tanto grano, el efecto de la peste fue mucho menor en esas ciudades, en Roma o en Milán. Sí, mucho en Venecia, en Génova, en otras de las repúblicas marineras. Es decir, ese, esa conexión entre el clima y la hambruna es el mecanismo de entrega que nos faltaba para explicar la velocidad del contagio, ¿no? Y fíjate que eso fue absolutamente terrible, porque incluso hoy, que han pasado 800 años, que se dice pronto, en muchas ciudades y pueblos de Europa todavía hay pruebas de la peste negra. En Cambridge, de donde es uno de los investigadores, pues hay un lugar que es el Corpus Christi College, que fue fundado por los habitantes del pueblo después de que la peste devastara a toda la población. Y hay ejemplos parecidos en todas partes. Entonces, claro, han hecho este estudio y, claro, no pueden hacer otra cosa que traerlo al presente, ¿no? Hoy vivimos en un mundo infinitamente más conectado que el de los genoveses del siglo XIV. Sí. Y si Y una por eso tenemos los problemas que hemos tenido, ¿no? Con algunas evidentemente, pandemias. pero no solo los hemos tenido, sino que los vamos a volver a tener, que aquí está la gran lección. Porque imagínate, si una erupción volcánica, junto con la globalización, las rutas comerciales de entonces, con veleros de madera, pudieron causar la mayor catástrofe demográfica de toda la historia, ¿qué es lo que no podría pasar ahora?
en la actualidad, que estamos muchísimo más conectados. Esta es la advertencia que lanza el estudio. Dice, aunque la coincidencia de factores que contribuyeron a la peste negra parece ser una cosa rara, la probabilidad de que vuelva a suceder algo similar y de que surjan enfermedades zoonóticas bajo el cambio climático y que se traduzcan en pandemias enormes va a aumentar a medida que nuestro mundo se sigue globalizando. Y eso nos quedó muy claro con la COVID-19. Nos quedó muy claro. Esperemos haber aprendido esa lección. Bueno, pues es agradable comenzar el año con estos temas tan divertidos, tan entretenidos y tan optimistas con los que hemos comenzado hoy el programa. Pero bueno, todo pasa y todo queda, y lo nuestro es pasar, como decía el poeta. Don José Manuel, la semana que viene buscamos temas un poco más agradables, yo creo, ¿no? ¿O qué? Hasta de enero hay que hacer una reflexión. Hay que hacer una reflexión y hoy no nos cabe tecnología tampoco. Hoy no nos cabe tecnología, amigo. Hemos cumplido nuestro tiempo, pero bueno, en el próximo programa la metemos sí o sí. Pues yo intentaré ser más breve. Bueno, no, es que claro, es que los temas dan lo que dan y están además súper interesantes, entonces hay que conocerlos un poquito en profundidad. Cuando nos da tiempo, nos da tiempo, y cuando no nos da tiempo, pues no. Pero bueno, en este caso ya lo hemos contado. ¿Volvemos la semana que viene? Pues muy bien, nos vemos en una semanita. Pues ahí estaremos, en este Átomos y Bits, que ha contado como siempre con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves contándonos toda la información interesante y Pedro Pablo May saludándoos aquí desde el micrófono. Hasta dentro de 7 días.